¿Cómo andás? ¿Te ¿Bien? acordás? A principio de 2015. Viste que cerró todo, o sea, se pudrió. ¿Se pudrió todo? Che, esto no se puede poner más alto. Tienes que levantarte. Ciérrenme la puerta, por favor. ¿Quién me pueda ayudar? Esto no se sube. Así podemos grabar en condiciones. Esto va a estar disponible en el canal de YouTube de Senado TV. Ya el camarógrafo sabe a quién le tiene que apuntar el perfil derecho o el perfil izquierdo, según la experiencia de cada uno. Bueno, muy gratificados por el primer panel, un nivel excelente, la verdad que nos llena de optimismo todos los casos que hemos visto. Y ahora vamos a abordar el remanido tema de la educación. Todos, durante todo el tiempo, hablamos de educación y poco hacemos, evidentemente. Y muchas veces no escuchamos a los especialistas y no tenemos en cuenta todo lo que tienen para decirnos. Este panel es un panel de lujo que va a estar conformado por Ana María Rabaglia, Gustavo Yáñez, Vilma Ripoll y Hernán Escudero. Ana María Rabaglia es maestra normal nacional, profesora de educación inicial, especialista en gestión educativa, es psicóloga, exsecretaria de gestión educativa en el Ministerio de Educación en la Ciudad de Buenos Aires durante el periodo 2007-2015 y en la actualidad trabaja en esta casa, es asesora del senador nacional Esteban Bullrich. Ana María, un gusto que estés con nosotros y te escuchamos atentamente. Perfecto, que empiecen al revés mejor. Gracias, Fernando, gracias por la invitación. Bueno, para alguien que trabajó toda su vida en educación, integrar un panel para pensar la educación en esta Argentina que viene es realmente como gratificante. Y cuando te invitan a hablar de educación, uno dice, bueno, ¿de qué querés que hable en educación? Si es el tema que uno maneja a diario, aún en esta casa. Y surgen los grandes temas de educación, como por ejemplo, qué sé yo, la educación obligatoria, aquella que marca la ley, la que va desde los 4 años hasta los 18, hasta terminar el secundario, y ahí puede ser interesante hablar de la educación del secundario, que ustedes lo ven a diario en los medios, qué pasa con la calidad, qué pasa con los chicos que no terminan la escuela secundaria, o a uno se le puede ocurrir hablar de la universidad, que no es un tema de obligatoriedad de educación, es un tema que en realidad está latente, y esa articulación que hay entre las universidades y qué va a pasar con las carreras virtuales o por qué no se modifica una ley que rige toda la educación superior. Bueno, miles de temas se nos ocurren desde lo que es la educación formal, y después miles de temas surgen de lo que es esa articulación del tema educativo. Este tema educativo, cuando está en los medios, y entonces dice la calidad, la inclusión, la salida laboral, todos otros temas que atraviesan la educación. Pero a mí, como yo siempre trabajé con la primera infancia, se me ocurrió poder venir y comentarles algo de los primeros años y de la primera infancia. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque yo considero que es una de las etapas más importantes en la vida del sujeto, que es en la primera infancia y sobre todo en los primeros años, porque de primera infancia hablábamos hasta hace poco de 45 días a 5 años. Hoy los especialistas que hablan de primera infancia, ha tenido un corrimiento y se habla desde los 45 días hasta los 8 años. Entonces, los que nos dedicamos al jardín de infante, al nivel inicial, tenemos que decir primeros años, o sea, de los 45 días hasta los 5 años. Dice, ¿por qué esa etapa es tan importante? Y porque es la etapa donde uno fertiliza la tierra y tira la semilla. Es la etapa donde desde lo biológico se hacen todas las conexiones neuronales, y desde lo psíquico es la etapa justamente desde la construcción del psiquismo. Y desde lo social, ustedes recordarán que muchas mamás dicen, llevamos el nene al jardín de infantes o al jardín maternal para que aprenda a jugar.
Esto que las madres dicen así tiene un fundamento en que en realidad es en la etapa de los primeros años donde se construyen las verdaderas matrices de aprendizaje y de vínculo. Es en esa etapa donde uno aprende a respetar el punto de vista del otro, a poder charlar con un otro, a jugar con un otro, a interactuar con un otro. Entonces yo digo desde ahí, desde lo bio, desde lo psico y desde lo social, a mí me parece que los primeros años son para que la Argentina que viene entre a preocuparse y a ocuparse más de estos primeros años. Y tiene como, bueno, hay organizaciones nacionales e internacionales que trabajan con el tema de primera infancia que a mí me gustaría que ustedes por lo menos recuerden o las conozcan, o ahora que tenemos acceso con internet a todas las páginas, puedan, si hay algún tema que desata alguna curiosidad. De eso se trata cuando uno viene y habla con un público tan heterogéneo, de dejar alguna inquietud sembrada para que sigan investigando o preguntando o interiorizándose. UNICEF trabaja muy seriamente con el tema de la primera infancia, la OMEP, que es la Organización Mundial para la Educación Preescolar, CIPE, que es una fundación, los sindicatos docentes, etcétera, tiene trabajos muy avanzados en la primera infancia y en los primeros años, UNESCO, los Objetivos de Desarrollo Sostenible el objetivo 4, que son los objetivos que se plantean los líderes mundiales, habla de la calidad de educación y la meta 4.2, yo me la anoté para decírselas, dice que todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y en la educación preescolar de calidad. O sea que los gobiernos están preocupados por esto que pasa en la primera infancia. Yo digo que, además de preocupado, espero y deseo que estén muy ocupados. Y entre los desafíos, a mí brevemente me gustaría plantearle 4 o 5 desafíos que tiene la educación respecto de los primeros años. El primero es claramente una inclusión social de nuestros nenes, y eso tiene que ver con que en nuestro país la pobreza está infantilizada y tenemos un 30% de chicos involucrados en esa franja, y si nosotros nos vamos un poquito más abajo de 45 días a 3 años, le diría que tenemos un 34,4%. Estas son las cifras que trabaja UNICEF. Y que esa cifra varía si nosotros vamos a las grandes urbes o allá a aquellos pueblitos del noroeste o del Chaco Profundo o del sur, muy apartados, donde la diferencia se hace de un 6,4%. Es decir, hay un 6,4% de nenes más pobres en esos pueblitos que en una ciudad como Buenos Aires, como Córdoba, como Rosario. Y el 25%, lamentablemente debo decirles que el 25% de esos no accede a ningún beneficio social. O sea, que estamos muy lejos de pensar que tenemos toda la infancia incluida. ¿Qué quiere decir? Que tenemos algo así como justicia para toda la infancia, que todos están partiendo desde el mismo lugar. Entonces, este es realmente un desafío para afrontar, es algo que los gobiernos vienen trabajando y la verdad que se han hecho avances en los últimos tiempos, pero no es lo suficiente. Estas cifras indican que no es lo suficiente. El cuidado de esos primeros años es otro gran desafío. ¿Quién los cuida? ¿Quién cuida a esos chicos? Y esto está ligado directamente, proporcionalmente al empleo de los padres. Y les digo por qué, por 2 razones. Primero, porque aquellos padres que tienen empleo formal tienen un régimen de licencia, con lo cual, cuando se enferman, tienen quien los cuide. Y además, porque desde hace mucho tiempo en este país, mitad de la década del siglo pasado, hay una ley que dice que tienen que tener, aquellas empresas que tienen tantas mujeres en edad de tener chicos, tienen que tener o bien un jardín maternal o bien hay un dinero para que el padre contrate. O sea que está ligado al empleo. Con lo cual, desgraciadamente, no siempre ese derecho de cuidado se ve y muchas veces quedan en cuidados que no son tan cuidados. Díganme cómo quedan aquellos chicos donde los padres trabajan en la cosecha,
que trabajan una época del año y en esa época tienen que ir los dos, padre y madre, a la cosecha, porque después con eso van a poder vivir el resto de sus días y dónde quedan esos niños y esos bebés, a cuidado de quién, con lo cual no siempre tienen el mejor servicio educativo ni la mejor calidad en ese servicio de cuidado. También tiene mucho que ver el tema del cuidado con el nivel educativo de los padres, porque hay padres que están en condiciones de afrontar lo que viene a ser una estimulación, una educación temprana, y otros padres que por su nivel educativo no tienen esa posibilidad, con lo cual también la educación de los padres incide. Como ven, ese valor que es la educación atraviesa la vida de todos y en todas las instancias. El otro desafío es la organización de la educación inicial. En nuestro país la educación inicial es joven, porque si bien ya en la ley 1420 de fines de 1800 se hablaba de la educación en la primera infancia, de la educación inicial, comienza a estructurarse y a ser obligatoria allá por la década del 90, con una ley que fue la Ley Federal de Educación, donde solo hablaba de la edad de 5 años. Y la obligatoriedad de la sala de 4 es tan reciente que es de estos años, del 2015, mientras que la obligatoriedad de la sala de 3 es una ley que en este momento está esperando, tiene media sanción de diputados y está esperando para ser sancionada por este Senado. A uno le cuesta hablar de la obligatoriedad porque decir, bueno, hay mejor educación si es obligatorio. Lo que pasa es que la obligatoriedad de la educación afecta directamente al Estado, no a la familia. Cuando hay obligatoriedad, el Estado tiene que prestar el servicio. Y nosotros en educación inicial lo tenemos esto de que el Estado se ocupa a raíz de que se va haciendo obligatoria con la experiencia del porcentaje de chicos que tenemos escolarizados. En la sala de 5 tenemos el 98% de cobertura. En la sala de 4, que es más reciente, tenemos el 81%, y en la sala de 3 ya bajamos al 51%. Son cifras nacionales y realmente debo decir que el mapa de la educación inicial en el país es un mapa seriamente fragmentado. No puede ser. Qué triste esto. Bueno, entonces rápidamente le voy a hablar de los otros desafíos, que es el de salud. Gracias, Fernando. Que es el de salud y nutrición. Bueno, ahí es como que hay una buena noticia. En este país, y por ahí Vilma, después que ella es más su tema, dice si esto es así. La disminución por mortalidad infantil es una buena noticia. Yo tengo que en la década del 90 teníamos un 25 de cada 1000 nacidos vivos, un 25,6 de mortalidad infantil, y en el 2017 tenemos un 9,3. Hay un descenso de la mortalidad infantil importante. Por ejemplo, en esta ciudad, que conozco mejor las cifras, tenemos un 16, pero hay comunas donde tenemos un 4 cada 1000 nacidos. Con lo cual desciende la mortalidad infantil y esto se debe justamente a todo la acción que sobre ella se ha puesto. Pero crece el sobrepeso y la obesidad en forma pero muy preocupante. Tal es así que en esta casa hace pocos días hay un proyecto de ley donde se han reunido 3 ministerios para elaborarlo, más toda la Comisión de Educación y de Salud, que el proyecto se llama Entornos Pedagógicos Saludables, es decir, cómo hacemos en la escuela para cuidar esto de la nutrición, de la buena nutrición, evitar la obesidad y evitar el sobrepeso que después genera en otras enfermedades. Y que la lactancia materna también disminuyó. Tenemos entre de 0 a 6 meses, solamente el 58% de las mujeres amamantan a sus hijos. Con lo cual, el tema de salud y nutrición es un desafío, sobre todo para la primera infancia. Por esto que yo le decía de la constitución, del armado que tiene desde lo físico, el futuro adulto, a un niño sano, un futuro adulto sano. Así que es realmente uno de los desafíos donde hay que replantearse políticas y políticas integrales. Y el otro tema no visibilizado que a mí me gusta tocar es el de la protección contra la violencia. La verdad, es un tema del que a nadie le gusta hablar.
pero es un tema que hay que empezar a hablar, hay que empezar a denunciar y hay que empezar a visibilizar. ¿Saben por qué? Porque de 6 millones de niños, hay 6 millones de niños en el mundo que sufren violencia. Y cuando ustedes ven las pruebas a aprender, es alarmante la cantidad de chicos de nivel primario, de nivel que son los que más se manifiestan, por eso son los más protegidos. Los más desprotegidos son justamente la de los primeros años, que no saben cómo expresar que son violentados. La violencia puede ser física, puede ser verbal, puede ser psicológica. Y la verdad que hay un 82% de adultos en un muestreo que reconoce que alguna vez ejerció violencia sobre un niño. Y cuando se le pregunta a los chicos de primaria o de secundaria si alguna vez sufrieron violencia, el porcentaje es de 70% para arriba, que dice que sí, que alguna vez sufrió algún tipo de violencia. Por eso yo digo que es un tema como invisibilizado, del que tenemos que empezar a hablar y que lo bueno es que empecemos a hablarlo y que empecemos a tener otro tipo de registro para poder hacerlo. Bueno, brevemente, porque me apura el tiempo, las conclusiones. Yo le diría que estamos pensando que para ocuparnos de la primera infancia no tenemos que pensar en una gestión de gobierno, tenemos que pensar que la primera infancia, los primeros años y la educación en general son una cuestión de Estado. Que las políticas deben ser, no importa el gobierno que las implemente, si son buenas hay que reforzarlas y si tenemos otras mejores hay que traerlas. Y que tenemos que pensar como piensan los economistas, aunque a los educadores nos duela, que en educación hay que invertir, no porque la educación sea un gasto, sino porque es necesario dedicar fondos para la educación. Los economistas dicen que realmente cuando más plata ponemos en educación, mejor rédito tenemos. Los educadores decimos que necesitamos invertir para dar una educación de calidad. Y que si bien es importante tener una ley que tiene un porcentaje del Producto Bruto Interno, yo creo que lo que tenemos que pensar es poner cláusulas de salvaguarda para que eso que está en la ley no deje nunca de ser, porque la ley dice que no se puede disminuir ese porcentaje, que tenemos que ir avanzando en el porcentaje que nosotros le vamos a brindar a la educación, pero también tenemos que pensar que lo tenemos que blindar, ese principio. Hay que blindar el recurso. Y después hay que mejorar la recolección como conclusión, hay que mejorar los sistemas de recolección de datos, necesitamos otras bases para trabajar, no podemos usar estadísticas que tenemos así grandes, amplias, sino que tenemos que trabajar con datos mucho más acotados y que nos permitan diseñar buenas políticas, y hay que trabajar para tener, por lo menos en el tema de la primera infancia, una ley de primera infancia que surja como surgió la ley de educación, que surja con mesas de mucho consenso, de mucho diálogo. En esto tienen que ver los sindicatos docentes, en esto tienen que ser consultados los padres, en esto tienen que ser consultados los estudiantes que se forman para dar educación, en esto tienen que ser consultados los académicos y también los políticos. Las mejores leyes son aquellas que surgen del consenso de muchas voces, porque si no, la ley termina siendo como ley muerta, ¿no? Es muy difícil después que se cumpla. Así que no sé si es una aspiración de deseo, pero le hubiese contado muchas más cosas de la primera infancia, ya que me apasiona, pero acá tirano el tiempo y Fernando me pasa el papelito. Bueno, un placer escuchar a Ana, como siempre. Vamos a dejar el espacio de preguntas para el final. Les vamos a dar a cada expositor entre 12 y 15 minutos. Por supuesto, lo van a administrar muy bien, eso ya lo sabemos. Ahora nos toca presentar. Es más, yo ya tenía una pregunta y me dio la punta Ana. ¿Cuántos congresos pedagógicos nacionales tenemos en la historia, Gustavo? 2. Pasaron 100 años de uno a otro. Bueno, esa me parece que es una pregunta. No, eso es una afirmación. Sí, sí es lo que viene. Bueno. Ahora me toca presentar a Hernán Escudero. Hernán es docente, profesor de Ciencias Políticas y en este momento es el secretario adjunto del Sindicato Argentino de Docentes Privados de la Ciudad de Buenos Aires. Es consejero por SADOP de la Caja Complementaria de Jubilación Docente y es miembro de la Corriente Federal de los Trabajadores perteneciente a la CGT. Hernán, un gusto recibirte. Muy bien. ¿Está prendido esto? Sí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, luego de la presentación y escuchar a Ana,
generar algunos puntos de debate dentro de una mesa de educación y desarrollo humano, me parece que está, y sabiendo que después Vilma seguramente nos genera el debate con el sector de los docentes privados, vamos a empezar a generar ahora ya algún tipo de debate. ¿Sí? No, me parece muy oportuno el tema de educación y desarrollo humano en una sociedad, y hoy más como está Latinoamérica, de donde podemos pensar que es el desarrollo humano, ya que en la Argentina en estos últimos 20 días, gobernantes, sectores del periodismo, dudaban de lo que era una represión en alguna revuelta callejera en las ciudades que podíamos encontrar de Chile, o dudaban de cuando un gobierno de algún modo era tomado por las Fuerzas Armadas, si era o no de alguna forma que era alguna forma democrática. Me parece que hay mucho que debatir en una sociedad donde los dirigentes y la clase periodista dudan de las realidades evidentes. Me parece que uno lo que puede aportar hoy es sobre la perspectiva de los trabajadores, soy del sindicato de docentes, y el debate me parece que no es solo al Estado, sino es que a la sociedad argentina, de qué nos está pasando que no nos conmueve aquello que era tan importante para una sociedad como una maestra o un trabajador de la educación. En la Argentina hace no mucho tiempo, una maestra y un trabajador de la educación volaron por el aire. Y la sociedad no terminó de conmoverse de la forma que uno imaginaba como trabajador docente que se tenía que conmover. Más allá de las responsabilidades del Estado, más allá de las responsabilidades colectivas que pueda haber. Uno imaginaba que ante semejante aberración de la realidad, la sociedad se iba a conmover porque le sucedió a los trabajadores de la educación, pero le podía haber sucedido a los chicos. Y frente a esa realidad que conmueve, que los sindicatos nos solidarizamos, nos pusimos quizás con esa forma que muchas veces molesta socialmente, que es el ejercicio de una huelga ante una injusticia, la sociedad se sentía molesta y parecía que ese debate como sociedad argentina de qué es la educación y qué es el desarrollo humano si los trabajadores están precarizados. ¿Cómo vamos a adquirir desarrollo humano de nuestros hijos, nuestras hijas, si quienes trabajan en esa tarea tienen un nivel de precariedad laboral muy alto en la Argentina hoy? Y no es solo por lo salarial, sino es por la situación en donde trabajan. Me parece que la Ciudad de Buenos Aires también tiene un debate interno y sobre todo en la primera infancia. Soy de un sindicato que representa a las trabajadoras y los trabajadores de los jardines maternales, que no tienen mucho control en una ciudad muy rica, que no tienen mucha capacidad de incidir en la forma salarial en la cual tienen que trabajar estas docentes y estos docentes. Y me parece que si socialmente y claramente, y entendemos hasta los cuadros técnicos mejores preparados de un sector a otro sector, que la primera infancia es lo que hay que cuidar, ¿cómo no invertir en una discusión seria con patrones que muchas veces luce sotana o hábito y en otros lugares también son patrones que son empresas comerciales? Porque en la educación privada también hay empresas comerciales que hacen negocios y que son muchas veces subsidiadas por el Estado, sin discusión. Como docente privado no defiendo a quienes son los dueños de los colegios, sí defiendo a los trabajadores. Me parece que estas cuestiones que hacen a debatir la educación y el desarrollo humano y la educación en toda su integralidad, me parece que nos merece primero blanquearnos de que el mundo ha cambiado de Jacinta Pichimahuida hasta ahora y tenemos una sociedad distinta, una sociedad que muchas veces le molesta esta forma de manifestar que los trabajadores de la educación somos padres, tenemos una heladera, la tenemos que llenar, y cuando manifestamos que eso no es entendido por los gobernantes, por los patrones, tenemos que manifestarlo a través de algo que es legítimo, que es una huelga. Y entonces hay una sociedad y unos periodistas y unos dirigentes que dicen que tomamos de rehén a los alumnos. Y digo, está bueno como chicana, como para arrancar la tarde, o como para arrancar la mañana, cuando lo dicen a las 8 de la mañana, ministros de todo tipo. Y me parece que eso hay que abandonarlo. Hay que abandonarlo, hay que dejarlo atrás y entender que el sistema educativo se discute integralmente.
no se discute en horas de clase, en días de clase. Se discute cómo está el aula, se discute si se inunda, se discute si hay ratas, se discute en el control del Estado, en la gestión privada, de poder intervenir no solo en lo pedagógico, sino en lo administrativo, en lo edilicio, donde la seguridad tiene que ser plena en donde estés brindando la educación. No importa cuánta responsabilidad haya de un sector o de otro. Debatir también para qué nos educamos. Me parece que es la centralidad en un país y en un continente que muchas veces está destinando la educación a la emergencia. Y esto sí es una visión personal, compartida por algunos, no todos así, donde si nosotros tenemos la capacidad de educar para el desarrollo humano y si eso incluye la plenitud de la persona, la realización de la persona humana. O si realmente el sistema nos ha convertido en que la educación la tenemos que realizar para solamente conseguir empleo y meterlo en un mercado laboral que no asegura la realización humana, porque al fin y al cabo es una sociedad que nos plantea el consumo como la primera instancia de realización. Y no importa cuál gobierno sea, de derecha, izquierda, de centro o progresista, que puede celebrar la recaudación del IVA como el hito más importante de consumo y de desarrollo, cuando después vemos que es efímero el consumo y el desarrollo, que tiene que ver más con una distribución, pero poco tiene que ver con la plenitud de la persona. Donde cuánto soy en un mundo que busca trabajo, porque es la discusión real, ese trabajo lo termina realizando como persona. Si nosotros únicamente estamos educando en el aula por un mejor empleo o mejor calidad en el conocimiento, no solo para el desarrollo, porque ahí donde yo me pregunto y algunos nos preguntamos si nos estamos educando para ese empleo que queremos adquirir con mayor técnica y demás, es buenísimo, o estamos domesticando en el sistema educativo para que entren en un sistema económico de acumulación de la riqueza en ciertos sectores. Me parece que pensarnos en interponer estas ideas a la hora de ejercer la educación en una nueva revolución tecnológica, donde muchos educamos en un aula sin saber cuál va a ser el futuro del trabajo, porque hoy educamos para trabajos que no existen y que van a existir, ¿no? Y eso también es un debate intelectual y del pensamiento de cómo educás en esos términos. Y cómo ese trabajo que no va a existir se va a unir a una sociedad que va a ser cada vez más tecnológica, que de algún modo explicaba en el panel anterior a alguien, con un debate polémico, por lo menos de mi pensamiento, de que no podemos usar la palabra incluir para la tema financiera. Me parece hasta polémico, pero es válido en una sociedad que se amplía el debate en forma total todos los días. La educación, me parece que en la Argentina ha tenido muchos avances y retrocesos hasta en sus programas. Ha debatido que discutir el sistema es discutir si la primaria vale 7º grado, son 7 años, 6 años, y grandes debates, y vamos con un programa, y vamos con otro, y seguimos en esa línea, escuela del futuro, escuela de... Y la verdad es que la realidad de nuestros alumnos, nuestras alumnas, tiene que ver con el continente y la sociedad en la que vivimos. Es muy difícil hablar de una educación plena cuando una sociedad no tiene trabajo. Es muy difícil pensar que un chico viene a la escuela, por más que tenga la comida en la escuela, contento porque va a comer en la escuela. Me parece que es una obligación que coma ese chico, es una obligación que comamos en una mesa. Ahora, realmente como sociedad, hacer un refuerzo alimentario de la comida en una escuela es preocupante como sociedad, que entendamos que, bueno, hay que hacerlo y que no encontremos un sistema superior al debate de esto. Me parece que tenemos que encontrar entre el Estado, el sector privado, los sindicatos, niveles de consenso donde entendamos que la educación no tiene que ver con el momento de la foto, sino con una película en perspectiva de futuro. Hay muchos que les gusta discutir la educación en el momento y jamás la hacen con contenido de futuro, pensando lo que va a significar para el alumno, la alumna, para el docente, para todo el sistema, lo que significa la escuela de hoy dentro de 20 años. Me parece que en esa perspectiva los sindicatos tenemos mucho mea culpa, digo, no, uno no lo hace en términos
peyorativos o de análisis crítico, sino creo que también nosotros tenemos que hacer un mea culpa y una mejora en nuestra incidencia en las políticas públicas de los ámbitos educativos. Ahora, también tenemos que decirle, quizás hasta en forma molesta, los dirigentes políticos que conducen el Estado, cuál es el lugar de la educación a la sociedad y transmitírselo a aquellos padres que se sienten incómodos porque hay una huelga y le trastorna el día o no tienen con quién dejar el hijo o la hija. Me parece que como sociedad, si la dificultad es dónde dejo a mi hijo en este mundo de consumo que me dice no, si llego tarde y todas estas preocupaciones tan buenas, pero me parece que hay que ir a la pregunta anterior. Che, ¿por qué llegamos a este punto? Me parece que los dirigentes políticos de todos los sectores tienen que estar a la altura de las circunstancias y decir la verdad, es que el debate de la educación no lo podemos dar en febrero o en marzo. Estaría bueno que estemos discutiendo el ciclo lectivo de la Argentina el año que viene, en septiembre y octubre, que todos prometen y nunca sucede. Más allá de ganar o no perder una elección, sino como sociedad que tengamos la capacidad de saber que hay cosas que hay que cumplir y que los tiempos en un sistema educativo son muy importantes con la responsabilidad de todos los sectores. No quiero ser muy extensivo en el diálogo porque escuchar a quienes están conmigo en el panel me parece muy oportuno y seguramente tengan mucho más para aportar. Me parece que el debate en este tiempo de la educación es si vamos a generar un proceso educativo y de desarrollo humano que no tenga la capacidad de criticar a un sistema injusto a nivel mundial. Y solamente lo único que vamos a hacer es aplicar la teoría de legitimemos conocimiento, que eso va a dar mejores oportunidades a algunos y a otros no. Me parece que un proceso educativo que no discute un sistema de un mundo profundamente injusto, que mata sin sentido, que excluye con argumentos y que no deja lugar a la duda de que igual hay que seguir andando, me parece que es un sistema educativo que fracasa. Es un sistema educativo que no va a tener la capacidad de entender que cuando hay una situación injusta son aquellos alumnos y aquella sociedad que aprendió en la escuela que los valores que deshumanizan, ¿sí?, no valen la pena aprenderlos, porque la verdad que no tiene sentido una sociedad sin valores humanos. Muchísimas gracias. Impecable en el manejo del tiempo, Hernán. Muchas gracias. Qué prolijo. Sobró como 2 minutos. ¿Qué pasó? Que me han dado dos líneas antecedentes de Vilma Ripoll. No puede ser. Sí, ya está, con eso es suficiente. Política, enfermera universitaria y legisladora electa en 2 oportunidades, 2000 y 2003. Es Vilma Ripoll. Por favor. Pensé adelante. que iba a estar primero allá el profesor. Ahí es, pero bueno. Yo, bueno, gracias por la invitación, gracias por la paciencia de quedarse hasta esta hora. Yo tomé para empezar a desarrollar qué pasó con el problema educativo en este último tiempo. Hubo un intento de una ley de plan maestro que quería cambiar el perfil de los docentes, copiando quizás Chile o algunos sectores de México, implementando, sobre todo acá en la ciudad, la secundaria del futuro. ¿Qué era? Que en quinto año los alumnos, el 50% del tiempo lo tuvieran en pasantías en escuelas privadas y eso ya las pasantías no son una adquisición de este gobierno, sino que vienen desde Menem, el intento de las pasantías. Y el otro 50% del tiempo en emprendedurismo, así se dice, ¿no? Creo que Esteban Bullrich fue el capo porque nos dijo que teníamos que, no importa si no terminaban el secundario, se podían poner una fábrica de cerveza artesanal. No sé si ustedes se acuerdan, así como Macri dijo que nos caíamos en la pública. Y entonces hubo que pelear porque eso significaba la formación de mano de obra barata. Entonces,
todo está ligado al modelo de país. La educación está al servicio del modelo de país que queremos. Y si nosotros en este país no salimos de un país extractivista, sin el desarrollo de valor agregado para nada, y seguimos en ese camino, entonces la incidencia sobre la formación en la educación va a tener que ver con eso. Entonces, si vos haces poca tecnología, poco todo lo que escuchábamos recién, porque de verdad, para conseguir ser parte de la mano de obra especializada, tenés que ir a los lugares privados y pagar. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque la educación pública no necesita desarrollar ese tipo de estudiantes que ni van a tener ese trabajo, ni van a conseguir ese trabajo en este país, que está pensado, y ni que hablar del último tiempo, donde se cerraron todas las fábricas que ustedes quieran decirme, chiquita, mediana, grande, todo, y estamos en el punto en donde tenemos que volver a arrancar. Bueno, junto con eso, los criterios de la meritocracia, ¿no? Que es esa la de las valoraciones hechas por tecnócratas, con planes hechos por tecnócratas que nunca pisaron el aula y la mayor parte del tiempo nunca pisaron la escuela pública, siempre fueron a la escuela privada. Y ellos son los que hacen los planes para las escuelas públicas. Y para evaluar, pensaron en las famosas evaluaciones que son estandarizadas sin tener en cuenta ni el contexto, ni la situación económica, ni social. Y entonces se encargaron de rankear a los docentes y de rankear a las escuelas. Pero sobre todo para castigar a los docentes, con foco en los docentes, los que no volaron, como Sandra y Rubén, los demás. ¿Y qué tomaron? Cuando nosotros criticábamos el tema ese de este tipo de evaluaciones, nos decían que habían tomado Finlandia, que son las pruebas de Finlandia. Bueno, Finlandia tiene el 98% estatal. Junto con eso, dice que en Finlandia los docentes tienen 4 horas de trabajo en el aula y 4 horas pagas posteriores para trabajar, para preparar para el aula. Y nosotros tenemos docentes, taxis del color que quieran, ya Uber, diríamos, docentes Uber, porque es más barato, por poca plata, que yo conozco algunos que hasta tienen 7 escuelas secundarias para poder terminar a fin de mes, son jefa de hogar, la mayoría de las docentes ahora equipararon a las enfermeras, como yo, son jefas de hogar, y entonces para poder vivir tienen que hacer todo eso. Si ustedes multiplican la cantidad de alumnos por cantidad de lugares donde dan clase, le da 7 por 3, digamos 7 por 4, 28, la cantidad de alumnos para los cuales tienen que hablar, para educar y para convencer. Bueno, por eso la mejor escuela, por lo de Finlandia, que ellos mismos eligieron, es la que no tiene escuelas privadas. Le digo porque ya se lo dije siempre. Por eso me dice eso, porque ya se lo dije otra vez. Los problemas, entonces, ¿qué tomé? Los problemas estructurales que arrastramos para que, por supuesto, esta orientación, que para mí no tiene nada que ver con la realidad, no sirve para nada y allá sacaremos las cuentas de para qué sirvió. Los problemas estructurales, la primera es la necesidad de la reunificación en un sistema único. Cuando Menem desguazó, provincializó y municipalizó, y encima sin presupuesto, eso empezó a tener consecuencias directas sobre la educación. Y se perdió la unidad, no solo como proyecto educativo, sino que después en ninguno de los gobiernos eso se recuperó. Y entonces eso se expresa después en los presupuestos. Lo de la falta de presupuestos, que es el otro tema de fondo que acá tocaban, es decir, acá se votó que se llegaba al 6% del presupuesto, del Producto Bruto Básico como presupuesto de educación. Bueno, eso no se llega a eso, pero eso es absolutamente insuficiente. Nosotros estamos reclamando el 10% del Producto Bruto porque no se llegó hasta ahora ni se va a llegar. Va a ser muy difícil, va a haber que pelear mucho,
porque eso contrasta con los condicionantes de del pago de la deuda externa, que va a hacer que haya que poner en otra parte la plata y no en la educación. Se van a pagar, 30.000 millones de dólares por año. Entonces, imagínense qué lugar va a ocupar el presupuesto de educación en todo eso. Y entonces tenemos casos como el de Chubut, que hace 4 meses que están peleando, poniendo el cuerpo, defendiendo la educación, no les pagan. Y entonces los gobiernos, el de Chubut y el gobierno nacional, miran para otro lado. Los dos gobiernos miran para otro lado. Y los trabajadores están haciendo lo que pueden durante 4 meses. Por supuesto, la CETERA tampoco fue nunca, pero además se siguen defendiendo solos. ¿Por qué? Porque cada cual, en este sistema descentralizado, cada cual se arregla como puede. No es un problema del Estado Nacional cuánto y cómo ganan y se forman los docentes. Entonces, el otro tema es la injerencia de la religión en la educación. La 1420 decía que la educación tiene que ser laica. Y sin embargo, todavía nos queda Tucumán, porque Salta ya logramos un fallo de la Corte y tuvieron que por lo menos retroceder, no del todo, pero retrocedieron. Tucumán, donde se sigue dando educación católica en la escuela pública. Bueno, por supuesto, el rol que va a tener el gobernador de Tucumán en el próximo gobierno indica que vamos a tener problemas para avanzar por acá. Nosotros presentamos un amparo en la provincia de Tucumán y estamos esperando que se encamine el problema para terminar de tener educación religiosa obligatoria en la escuela pública, cuando la 1420 dice que tiene que ser laica la escuela pública. Por otro lado, tenemos los subsidios a la educación confesional, solo para las escuelas católicas, porque hay educación confesional para las otras religiones también, pero solo para las escuelas católicas, 40 millones de dólares por año se gastan en subsidios, con una educación pública absolutamente colapsada, en crisis, con escuelas que son un desastre, que si llueve se suben las napas, los pibes no pueden ir, si llueve se electrifican las paredes, y si prendes y si tenés gas, corres el riesgo de volar cuando prendés a la mañana temprano. Y por suerte, los pibes vinieron después y no volaron junto con Sandra y Rubén. Esas escuelas no aplican la ESI. Y entonces tomo lo que decía recién la licenciada, que el problema del abuso, la violación, bueno, ustedes tienen que saber que el abuso y la violación es un problema que no es de violadores que andan y uno los pone en una lista. El 80% de los abusos y las violaciones son intrafamiliares. ¿Y a dónde van a parar esos hechos? ¿Y a dónde los pibes se animan a denunciar? En las escuelas. ¿Quién banca todo eso? La docencia. ¿Y cómo pasa? No quieren avanzar con la ley de educación integral, la 2650. ¿Por qué? Porque son rápidos para ir a cobrar el subsidio y además son rápidos para pagárselos. Los distintos gobiernos lo primero que hacen es pagar el subsidio a la educación religiosa, pero no la aplican y entonces no cumplen con la ley. Y de verdad es un desastre, porque en una situación de degradación y de desastre social que tenemos, que hace que los pibes sean violados por los padres, los padrastros, los padrinos y hasta los vecinos, en las escuelas, las docentes a los cuales le llevan los problemas le terminan diciendo, porque dan la vuelta por todos lados y no tienen cómo resolverlo, bueno, llévatelo a tu casa. Así es, algunos se los llevan a la casa porque son tan escandalosos los problemas que hacen como las enfermeras, nos llevamos los pibes a la casa. Entonces, es muy grave, porque si se educara, si se incluyera la educación sexual integral desde los niveles iniciales, los pibes sabrían distinguir entre el comienzo de un abuso y una caricia, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos y en eso no se puede avanzar. Y el principal obstáculo es la educación religiosa, confesional, etc. Entonces, por eso nosotros creemos que si se anularan los subsidios, no solo responderíamos con miles de millones de pesos para la educación,
sino que tendríamos una educación no patriarcal, inclusiva y moderna. Y esa es una deuda pendiente. Por supuesto, nosotros opinamos que si se terminaran los subsidios y cerrara una escuela privada, habría que reabrirla a mano del Estado y tomar a todos los docentes y a todos los alumnos en esa educación. Se dice que se subsidia a los docentes, que la educación privada subsidia a los docentes. Bueno, en realidad, como decían recién, lo que se subsidia es el lucro privado. Es un gran negocio la educación privada, un gran negocio. Y encima hacen propaganda de que toman a los mejores docentes. No. Cuando, los docentes saben que cuando uno no terminó de estudiar, cuando tiene necesidad de trabajar rápido, sea como sea, va a las privadas, ¿o no? Entonces, dejemos la hipocresía de que es maravillosa la educación de los lugares privados. Es un gran negocio. Y nosotros creemos que tiene que haber libertad de culto y que cada cual tiene que creer lo que quiera. Pero basta de subsidiar a las escuelas religiosas y a toda la estructura de la Iglesia Católica. Que el que quiera una escuela religiosa y el que quiera un cura, que se lo pague. Entonces, no puede ser que estamos en el siglo XXI y tenemos que seguir bancando conceptos anticientíficos que se enseñan en las escuelas religiosas privadas. Es terrible. No tengo tiempo de desarrollarlo, pero se imaginarán que después de toda esta pelea del feminismo saltó el desastre que significa la educación ahí. Entonces, nosotros presentamos con Alejandro Bodar, mi compañero, él en la legislatura porteña, yo en la bonaerense, un proyecto de ley de reforma educativa para viabilizar el tema de la anulación de los subsidios. Y después tenemos las escuelas que atajan, como decían, los problemas sociales, donde mientras tanto se jerarquiza la tarea docente. Entonces después por televisión uno les dice vagos en cadena nacional y los otros le dicen que no quieren trabajar y por eso paran, ¿o no? Por eso hay que renacionalizar todo el sistema para que el Estado se haga cargo, para que los planes educativos sean nacionales, sino que cada provincia tenga su plan, su sistema y sea todo malo, y que también para la laicidad de la enseñanza privada. Nosotros creemos que tiene que haber un sistema nacional único y estatal, obligatorio, gratuito, científico y laico. Y hay que redefinir el papel de los docentes para qué modelo de país queremos formar los docentes. Porque si no, todo es una cosa incoherente, todo es incoherente. Y tiene que haber capacitación en servicio, porque yo les digo, conozco docentes que van a 7 escuelas, docentes secundarias, no taxi, ya son Uber. 7 escuelas para poder llegar a fin de mes. Entonces, y que la capacitación tiene que ser en servicio y no puede ser que sea el gran negocio de algunos sectores que para subir puntaje tenés que ir a pagarle a esos lugares para que te capaciten. Y hay que fortalecer la escuela pública, democrática y gratuita, no establecer, porque es la única que permite no establecer diferencias ni económicas ni ideológicas. Y para resolver todo esto sí que se necesita un congreso pedagógico, nacional resolutivo, con las comisiones educativas, docentes, de las familias y de los estudiantes. Porque si no, el problema lo resuelve un sector y se lo aplica al resto. Y así estamos. Eso, todos tienen que participar en una rediscusión, en un congreso pedagógico donde rediscutamos todo y discutamos qué hacemos con los fondos. Si van para los sectores de la educación religiosa privada, que encima enseñan conceptos a científicos. No solo que les enseñen, si son muy religiosos, encima terminan violando a los pibes en la escuela. Eso además, sino que necesitamos que los pibes aprendan lo que hay que aprender democráticamente. Y para eso tienen que participar todos en un nuevo congreso pedagógico. Nada más. Muchas gracias, Vilma. También manejó muy bien su tiempo. Bueno, vamos a cerrar
el panel de exposiciones, luego habrá espacio para preguntas. Con Gustavo Yáñez. Aquí me pusieron que Gustavo, voy a decir todo lo que pusieron, pero después voy a agregar algo. Es magíster especialista en educación con orientación en política y administración de la educación de la Universidad de San Andrés. Es licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA. Es presidente de la Fundación CEP, Centro de Estudios de Políticas Públicas, y es coordinador general de la Escuela Iberoamericana de Gestión Educativa. Pero lo más importante es maestro normal nacional y fue director de escuela primaria también. Y calculo que debe ser de lo que más orgullo te causa. Muchas gracias, Fernando, y buenas noches a todos. La Argentina que viene se enfrenta a un nuevo sistema educativo. El que tenemos es un sistema que se pensaba arriba y se implementaba abajo. Muchos de los más grandes que estamos acá hemos ido a la escuela, yo sin duda, con el cuaderno de clase forrado de azul araña. Y íbamos todos con el cuaderno azul araña que nos forraba nuestra madre 2 días antes de empezar la clase 3, le ponía una etiqueta que estaba el nombre y el grado, la maestra se llevaba la pila de cuadernos azul araña y los traía corregido de vuelta. Era un sistema que decidía arriba e implementaba abajo. Hoy anda a decirle a una escuela que los cuadernos de clase son azul araña. Vienen los padres y te dicen, no, pero a mi hijo le gusta el de los equipos de fútbol, a mi hijo el de los barquitos, a mi hija el de las muñecas. Está claro que un sistema que piensa arriba e implementa abajo no va a funcionar mucho más. El lunes estaba en una escuela en San Fernando a la mañana, con la directora charlando, y viene una maestra y le dice, ¿qué hacemos con Martín? ¿Qué hacemos con Martín, que se supone que hay que definir si pasa o no pasa de grado? La directora le dice a la maestra, decime, ¿y qué ganamos si lo hacemos repetir? La maestra dice, no, yo no creo que no ganamos nada. El tema es que va a estar en un segundo grado donde va a haber cosas que los pibes hacen y que él no entiende. Y se va a pasar un año mirando cosas que él no puede seguir. La directora decía, ¿y si nos jugamos a ver si en el verano puede hacer la diferencia? Lo que está claro es que una decisión como si un pibe repite o no repite grado no se puede tomar en un ministerio. Un ministerio como máximo puede plantear 2 o 3 pautas para pensar, y después hay que sentar al director y a la docente y decirle, bueno, siéntense a ver si es mejor o es peor que un pibe repita. Las estadísticas dicen que no ayudan nada que un pibe repita, pero la verdad que es duro para un pibe estar sentado en un segundo grado donde no entiende nada de lo que está pasando con los demás. Lo que estas cosas demuestran es que hay que volver a pensar cómo son los edificios del sistema. Está claro que yo puedo pensar algunas cosas arriba, pero hay cosas que se empiezan a pensar en la provincia y en la escuela. O sea, yo tengo que saber que la directora va a enfrentar temas que son duros de enfrentar, pero que los tiene que enfrentar. Entonces, básicamente lo que el Estado le tiene que dar es mucho apoyo para que tome una decisión que le permita enfrentar a los padres, enfrentar a la comunidad, definir qué se hace y qué no se hace. La realidad es que hoy uno camina a las escuelas y los directores están desesperados. O sea, porque la sensación es que yo antes jugaba con el cuaderno araña azul y todos íbamos con el cuaderno araña azul porque la pregunta era, ¿y por qué es araña azul? Y porque de arriba dijeron que es araña azul. Y bueno, todos nos bancábamos eso. La pregunta es, ¿cómo hace hoy un director que tiene que construir un consenso con una comunidad que tiene alrededor? El otro día, charlando con el director de una escuela del interior, una nena decide ser varón. Se cambia el documento, los padres la vienen a ver, lo vienen a ver al director. El director se planteaba temas como ¿a qué baño va? O sea, ¿en qué baño la hacemos entrar? Se planteaba temas como la fila. ¿En qué fila la ubico? Porque la verdad que la nena no es ni nena ni varón. Habla con el abogado de la escuela que le dice, sacátela de encima en cuanto pueda, porque esto va a ser un problema seguro.
Él me pregunta a mí, ¿qué te parece que hay que hacer? Le digo, mira, lo que hay que pensar es qué es lo mejor para la nena. ¿No tenés un tercer baño, un baño de maestros donde la chica pueda ir? Termina con la fila de los varones y de las nenas. Hace filas únicas. ¿Por qué tiene que haber una fila de varones y una fila de nenas? Y él me decía, pero mi escuela es una escuela, como decía recién Vilma, de tradición católica. Yo voy a cambiar todo porque la verdad es que la nena tiene otros hábitos, lo quiere hacer de otra manera. Y la verdad es que el director está enfrentado a una situación que él me decía, ¿y a mí quién me enseñó que hago en estos casos? ¿Cómo enfrento una situación de este orden? El padre, que se ve que también estaba muy perdido, le decía, quédate tranquilo que se le va a pasar. Yo le digo, no, no se le va a pasar nada. Esto es así, asumí que esto es así, vas a tener que enfrentar esta situación. Entonces, lo que encontramos hoy es un sistema educativo en donde la escuela no puede ser una mandadera de órdenes que vienen de arriba, en donde te digan o no te digan, el cuaderno azul araña no te resuelve los temas, no te pueden decir en una norma quién aprueba y quién no aprueba el grado, no te pueden decir en una norma qué haces con las situaciones de violencia en la escuela. Vos tenés que construir cierto hábito, cierta norma, cierto acuerdo cultural de qué vas a hacer ahí adentro. Eso, para nosotros hoy en la Argentina, es muy complejo. La verdad que nosotros tenemos escuelas muy desordenadas en general y los directores están enfrentados a una situación que nunca antes habían tenido que enfrentar. Hace 3 años me encuentro con un chico alemán que estaba haciendo prácticas en una escuela de acá de la ciudad de Buenos Aires. Yo le pregunto, ¿qué te llama la atención de la escuela técnica acá? Y me dice que no se entiende bien lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces yo le digo, pero ¿cómo es eso? A ver, por ejemplo, me dice, cuando estamos en el recreo y suena el timbre, ¿qué hay que hacer? Entonces yo le digo, ¿los pibes qué hacen? Y me dice, algunos entran al aula, otros siguen jugando hasta que ven que va la profesora y ahí van al aula, otros siguen jugando después que fue la profesora, otros se van a lavar para entrar prolijos al aula. Le digo, ¿y la profesora qué les dice? No, nada. Me dice, cuando la profesora dice que hay que traer algo, ¿hay que traerlo? Yo le digo, pero si no lo traes, ¿qué pasa? Algunos te dicen que trabajes con el compañero, otros te dicen que lo traigas otro día, otros se enojan y otros no te dicen nada, digamos, ¿no? O sea, ¿qué era lo que el pibe pedía? Decime si es negro, si es blanco, si es gris. Yo después veo lo que hago. O sea, pero dame una pauta de cómo nos vamos a mover, de qué va a ser de un color y qué va a ser del otro. Otra escuela, Laura, una directora. Llega Juan, un chico de 5º año, con el pelo teñido de violeta. La preceptora lo manda a la rectoría, ella le dice, no, Juan, no podés venir a la escuela con el pelo teñido de violeta. Lavate la cabeza, ponételo como tenías antes. Y el lunes venía a la escuela con el pelo como lo tenía todo el tiempo. El lunes llega a la escuela Juan con su mamá, con su papá y con el pelo teñido de violeta. Y el padre le dice a Laura, Laura, Juan dice que lo están discriminando. Laura los hace pasar, le vuelve a decir a Juan, Juan, yo te expliqué el viernes que no podés venir con el pelo teñido de violeta, que te tienen que lavar la cabeza y venir con el pelo como lo tenías antes. Juan, un genio de la discusión, como todos nuestros chicos que han entendido que si discutís ganás acá, o sea que no te entregues nunca, le dice, Marilina se hizo los claritos, ustedes no le dijeron nada. Lucía se oscureció el pelo para ir a un baile, ustedes no le dijeron nada. Yo me tiño el pelo y resulta que yo me lo tengo que lavar y volver a tenerlo como lo tenía antes, y ellas andan por ahí como lo tenían. Laura no sabía qué contestarle, como muchas veces nos pasa con los pibes, y se cayó en el pozo y le dijo, una cosa es que una nena se tiña el pelo y otra cosa es que te lo tiñas vos, que sos un varón, ya de ahí no salís más, digamos. O sea, la verdad que estaba perdida y muerta, digamos, ¿no? Entonces, me llama Laura 3 días después y me dice, decime, ¿tiene sentido que le prohibamos a los pibes tenerse el pelo? ¿Cuál es el problema de que vengan a la escuela con el pelo violeta? Yo le digo, mira, a ver, si está prohibido tiene todo el sentido. Si está permitido tiene todo el sentido que vengan con el pelo violeta, pero en algún momento le tenemos que decir, ¿se puede o no se puede? Entonces yo les diría, nosotros estamos en un estanco en el cual hay que definir dónde se dice se puede o no se puede, a qué va a decir el Ministerio Nacional. Hoy justo a la mañana hablaba con el ministro que viene
Y yo le decía, cuidado, no te metas allá en las escuelas, en las provincias, en los municipios, porque la verdad que no tenemos nada que hacer. A los funcionarios nacionales les encanta ir a decir a las escuelas qué es lo que hay que hacer. Que no lo hagan, porque se están metiendo en un terreno que no tiene nada que ver y hay que dejarle espacio a las escuelas para que decidan qué, pero definamos qué es lo que va a decir la nación, qué es lo que va a decir la provincia y qué es lo que va a decir cada escuela. Ahora, lo que va a decir cada escuela, tenemos que reconstruir un nuevo formato de escuela que tenga un director, un colectivo docente y que tome decisiones de lo que va a decir el director y el colectivo docente. Hace 6 años en Córdoba, capacitación de preceptores. Jornada en Córdoba capital. Una preceptora cuenta que sancionan a un chico y una chica por besarse en el patio. Yo le digo, ¿y qué te parece? ¿Está bien sancionarlo? A mí me parece una pavada, me dice la preceptora. Pero me dijeron que había que sancionarlo y se lo sancioné. Le pregunto a otra preceptora, ¿y vos qué pensás? Es muy difícil con los adolescentes, me dice, porque los dejaste un día darse un beso y a la semana aparece la lengua y a las 2 semanas se están tocando y un mes después están todos tirados uno arriba del otro. Es muy difícil. Todo el tiempo te corren la frontera, digamos, ¿no? Le pregunto a un preceptor, ¿y vos qué pensás? Me dice que se besen en la plaza de enfrente y en la escuela que vengan a estudiar. Me dice, nos estamos volviendo locos. Dice, no podemos decirle a nada que sí o que no. Le pregunto a otra preceptora y me dice, mirá, lo que él dice es cierto, pero no puede ser que un pibe en una escuela no le pueda dar un beso a la novia. Entonces yo le decía, ¿ustedes se dan cuenta que si acá hubiera un chico de 15 años, lo que les preguntaría a ustedes es, che, ¿me pueden decir si le puedo dar un beso a mi novia o no puedo darle un beso a mi novia en esta escuela? Y la verdad es que el mundo de los adultos no lo tiene claro, lo discute todo el tiempo, no sabe qué sí y qué no, y esto es un problema. San Francisco, Córdoba, cuenta una preceptora, Paula. Una chica va y le dice, Paula, el sábado me voy a acostar con 2 pibes. ¿Está bien lo que voy a hacer o está mal? Yo digo, ¿y qué le contestaste, Paula? Nada, no supe qué contestar. Digo, ¿pero por qué? ¿Vos crees que está bien o está mal? Yo creo que es un desastre, pero no sé qué decirle. ¿Pero por qué no sabe qué decirle? Porque técnicamente no tengo idea si uno lo que le tiene que decir está bien o está mal. Tengo miedo que venga mi mamá, que venga la madre y me acuse de reaccionaria, que vengan los... La verdad que no sé qué decirle. Entonces yo decía, ¿ustedes se dan cuenta que esta chica le viene a preguntar al mundo adulto, ¿está bien o está mal esto? Y la verdad que el mundo adulto no le puede contestar. No tiene idea qué decirle, se queda sin palabras. Entonces, lo que estamos enfrentando es un sistema que tiene que construir una unidad de política a escala de la escuela. ¿Esto quiere decir que no hay ministerio? No. El ministerio tiene que ser muy claro en los parámetros generales de lo que se puede y lo que no se puede, y después las escuelas tienen que poder construir un órgano, que es el colectivo docente con el director, que diga, mira, esto sí, esto no, esto de esta manera. Los directores dicen, pero sobre todo hay que fallar. Mirá, sobre lo que puedes hay que fallar, y si no, recupera la vieja frase que nos decía nuestra directora de esto es así porque te lo digo yo que soy la directora. En lo posible no, pero si no te queda otra, esto es así porque te lo digo yo que soy la maestra, digamos, ¿no? O sea, en algún lado hay que encontrar esto. ¿Qué dicen los pibes en este contexto? La verdad que los pibes no se pelean contra esto. La verdad que los pibes lo que están esperando es que el mundo de los adultos les diga es el camino de la izquierda, es el camino de la derecha, es el camino del medio. ¿Qué nos está faltando? Contener a los pibes en estas escuelas. Estamos perdiendo la mitad de los pibes en secundaria, 65% de los pibes en escuelas técnicas. A los pibes hay que agarrarlos a tiempo. Cuando uno le pregunta a los profesores, ¿cuándo te das cuenta de qué pibe va a aprobar y qué pibe va a repetir el año? Dice, en el primer mes de clase vos te das cuenta. ¿Y cómo te das cuenta? Y porque te das cuenta que no tienen la carpeta, que no entienden los ejercicios, que en la hora de clase... Ahora, si en el primer mes de clase te das cuenta, ¿cómo es que llegó al último mes? No hicimos nada y perdió el año. La verdad que a las escuelas les está faltando asumir que esta es mi tarea, yo me tengo que hacer cargo y tengo que armar un equipo que asuma estos problemas y se haga cargo, digamos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es directores y docentes que te dicen, sí, pero con los padres esto es imposible. Esto es cierto y yo diría en distintas localidades es muy distinto. En la ciudad de Buenos Aires, encontrar un padre en una escuela, yo diría es un hallazgo arqueológico, digamos, ¿no? Una madre todavía, los padres no aparece ninguno, digamos, ¿no? En distintas zonas del interior esto es distinto. El otro día en San Fernando los directores me decían,
Recuperamos el hábito de los choripanes en las fiestas patrias porque así los padres vienen, comen un sándwich, charlan entre ellos. Pero lo que han recuperado es la idea de la fiesta patria. La idea de que esté todo el mundo, que charle, que los padres se encuentren, que se encuentren los docentes con los... Pero nosotros tenemos que poder reconstruir cómo va a ser el pacto de la familia alrededor de la escuela. O sea, cómo es este pacto entre docentes, directores y padres. Este es un pacto de mucho temor, de mucho no saber qué hacer. Directora de un jardín de infantes de la Ciudad de Buenos Aires me cuenta el otro día que viene un papá a buscar una nena de 4 años y el papá estaba alcoholizado. Pregunta a la maestra, ¿qué hago? ¿Le entrego a un señor que está alcoholizado una nena de 4 años? Si este señor se accidenta yendo a la casa, no, llaman a la madre, no la pueden ubicar, no saben qué hacer, finalmente se lo entregan. Yo le digo, ¿y se lo entregaste pensando que? Nada, no sabía qué hacer. Ahora, ¿tiene que estar enfrentada una maestra a esto? No. La verdad que debería haber alguna norma escolar de cómo se hace esto. Debería haber alguna institucionalidad ahí que falle. ¿Qué hace una maestra a las 6 de la tarde con un chico cuando no vino la madre y el padre llega borracho? ¿Qué hace? Digamos, ¿cómo se hace cargo de esto? Entonces, lo que tenemos que recuperar es un sistema que toma decisiones arriba de un tipo, que toma decisiones en el medio y que toma decisiones abajo, que alguien regula lo que los pibes tienen que aprender y lo que los pibes no tienen que aprender. Yo, contra lo que decía Vilma, defiendo la idea de las pruebas estandarizadas. ¿Son las únicas? No. Pero yo alguna vara para saber quién va mejor o quién va peor tengo que tener. El otro día miro los resultados de las pruebas de Chubut. 69% de los pibes de secundaria de Chubut está por debajo del básico. Entonces lo que digo, no, espera, yo puedo mirar la realidad particular de Chubut, pero acá hay que hacer algo. O sea, 70% de los pibes no pueden estar por debajo del básico, digamos, ¿no? Porque esos pibes no tienen futuro. Pregunta, el mundo viene de las tecnologías, los nuevos puestos de trabajo. Para cerrar, yo diría, en todo ese despiole, yo quiero una escuela que enseñe a leer, a escribir y que enseñe matemática. Después vemos cómo nos adaptamos a todo eso, pero empecemos por garantizar que los pibes, por lo menos en tercer grado, leen fluidamente, que en la secundaria leen textos complejos y los pueden entender, y que pueden entender problemas de matemática. ¿Estamos muy lejos de eso? Yo diría, estamos en el medio de la crisis. Estamos en el medio de la crisis. Imaginamos un viejo sistema vertical que se supone que era bárbaro, no sabemos si era tan bárbaro, y estamos intentando construir cómo es este sistema de piso, cómo es este sistema donde hay cosas que se van a resolver arriba, hay cosas que se van a resolver en el medio y hay cosas que se van a resolver abajo. El desafío es qué madurez tiene esta sociedad para discutir esto. Está costando, digamos. Pero yo diría que por ahí vamos y que la Argentina que viene va a tener escuelas distintas pero con un proyecto educativo común. Escuelas donde hay hábitos distintos pero que hay contenidos públicos y que hay valores públicos. Que eso los aprendemos todos, más allá de otras cosas que cada escuela irá definiendo. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, hemos disfrutado 4 exposiciones impecables, 4 exposiciones sustanciosas y de mucha altura intelectual. Yo ya había planteado una pregunta al Congreso Pedagógico, pero me enteré que Gustavo ya sabe quién es el próximo ministro. Claro, eso todos quedamos ahí pensando, si lo sabía que lo diga. Le vamos a dejar el derecho a... Bien. Bueno. ¿Quién? Bueno. Vamos... Entonces, ¿eso queda para el café o para alguna apuesta entre los amigos? Por supuesto está abierto. Miren, estuvo tan interesante que estamos a una hora de que juegue River y voy a abrir el espacio de preguntas. Así que aprovechenme porque me arrepiento en 30 segundos. Soy de Boca, así que tengo tiempo para... Ah, claro, sí, usted la verdad. Soy de Boca, así que la voy a extender para que Ah, qué bonito. no les voy a perdonar lo que pasó No en la hagas Madrid. larga, que yo soy de Racing. No. Se respeta mucho la hinchada de Racing, se respeta. Bueno, primero, gracias a todos, muy nutritivo, me sale a mí la palabra, pero fue muy estimulante todo lo que dijeron.
Tengo una pregunta para cada uno, les pido disculpas a todos, pero quiero consultar. No recuerdo Gustavo. tu nombre, Gustavo. Con respecto a lo que dijiste de si tiene que pasar o no un alumno, te quiero consultar de qué forma manejan el hecho de que con esa política de que pase, para no perjudicar al chico, no me sale la pregunta. ¿Cómo manejan el hecho de que, claro, de que los chicos terminan sin saber nada? O sea, yo tengo 40 años. No pasabas primer grado si no sabías leer, o sea, y no lo sentía. No sé, yo como vienen estas nuevas generaciones tan sensibles, que por no pasar de grado, antes te esforzabas porque tenías que pasar de grado. Y también quería ver cómo manejan la violencia en las escuelas, porque las maestras son muy violentadas. Antes, si vos te llevas una mala nota, tu mamá te cagaba a pedo, y ahora si llevas una mala nota, va el padre, la madre, la directora, todos a agarrar a la maestra. Eso es tuyo. Con respecto, me encantó todo lo que dijiste, me gustaría que me digas un lugar donde te pueda ir a escuchar más, porque me encantó todo lo que dijiste, me quedé con ganas incluso de escuchar más. Pero quería saber qué posibilidad vos como psicóloga, estoy temblando porque sé que todos me están mirando, quieren que termine rápido, psicóloga le ves, vos trabajando en el área de educación, de por qué no se puede implementar, como en la ciudad de Buenos Aires, hay implementado escuelas de doble escolaridad, que para mí redundaría un beneficio gigante, no solo para los padres que trabajan, que hoy las realidades hacen que los alumnos tengan, los padres tengan que salir los dos. Yo me crié con mi mamá en mi casa, pero hoy prácticamente no están, y las leyes no habilitan a un papá tampoco a ir a un acto escolar, por ejemplo, y la mayoría de los papás están perdiendo todo. ¿Qué posibilidades hay de que ese nene tenga doble escolaridad y que sea federal, un poco con lo que Vilma decía, que sea a nivel nacional, que todos los nenes puedan entrar a temprana edad para enseñar la civilización, porque también llegan a la escuela y ese nene ya está, perdón la expresión si alguno se ofende, mal educado, porque el docente no puede enseñar en el aula lo que no empieza en la escuela. Te voy a saludar. Uy, quería seguir. Bueno, listo. Sí, sobre el tema de la repitencia. Yo te diría, ahí hay un criterio que tienen que poder tomar la maestra con la directora. Antes es cierto que los pibes sabían que tenían que pasar o pasar. También yo digo, lo que enseñaba la escuela era distinto. Hoy enseñar a leer y escribir es enseñar cosas muy diferentes. Antes había como patrón, en la redacción Tema la Vaca era el patrón que todos escribíamos. Pero yo te diría, hay un desafío fuerte acá que vos veas si al pibe lo ayuda o no lo ayuda. Si vos, tomar la decisión y nada más no sirve de nada. Yo lo tenés que sentar a los padres, le tenés que decir qué tienen que hacer durante el verano, la escuela tiene que tener una mecánica para el otro año. Es una apuesta, que puede que salga mal, que puede que al otro año el pibe no haya adquirido eso. Yo creo que lo que tenés que ver es si el chico va a adquirir la diferencia o no la va a adquirir. Si en el tiempo que falta, que muchas veces es así, los pibes adquieren la diferencia, yo creo que no tiene sentido hacerlo repetir. Que viene mejor que los padres trabajen, que la escuela trabaje y que haya un acompañamiento en el medio de ese tiempo. Sobre el tema de la violencia escolar, yo te diría, me parece que ahí tiene que haber un acuerdo. Yo estoy trabajando en Escobar, por ejemplo, entre la policía y el sistema educativo, y papá que se pasó en la escuela tiene que ir preso. O sea, es como ir a pegarle a un juez. O sea, vos le tenés que garantizar a un maestro que no se puede, como no se puede con los pibes, no se puede con los padres tampoco. O sea, ¿qué quiere decir? Vos te enojaste y fuiste a la escuela a pegarle. La escuela tiene que tener claro que te puede decir, no, mira, esto no lo puedes hacer y no lo puedes hacer, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que articular mucho mejor a la escuela con el hospital local y con la policía, digamos. Y la policía tiene que detener al tipo que va a una escuela y se pasa con un maestro, no hay vuelta, ¿no? Sí, pero, perdón. Pero lo primero que hay que hacer es que los funcionarios respeten a los docentes. Porque si los funcionarios les dicen las cosas que dicen en los discursos oficiales, si los funcionarios dejan correr conceptos sobre la docencia sin tener en cuenta en qué condiciones los docentes van a dar clase, con qué salario, cuántas escuelas tienen que dar clase para llegar a fin de mes y todo eso, después es muy difícil poner todos esos criterios que vos decís si está relajada frente al conjunto de la sociedad. Eso es lo que sienten los docentes, no los defiende nadie ahora, nadie. Entonces después, si nadie lo defiende, cuando van a la escuela, las consecuencias son terribles, van los padres y hacen lo que hacen y todo lo demás. Entonces, creo que es complejo. Bueno, yo respecto a
a la doble jornada o a la extensión horaria es una de las metas de la ley de financiamiento. En realidad lo que vos decís estás en lo cierto. La idea es que la escuela migre hacia una jornada extendida o una jornada completa. De hecho, no se alcanza la meta programada porque falta inversión, porque se necesita dinero para transformar a las escuelas en escuelas de doble escolaridad. De todas formas, a mí hay un concepto que, como buena docente, que me gustaría rescatar. El hecho de más no siempre es mejor en educación. Si ese espacio y esa doble jornada es con una intencionalidad pedagógica, con una intencionalidad de un ámbito de calidad, bienvenido. Si es para el cuidado, hay algo que los que trabajamos en primera infancia defendemos. Los niños, y sobre todo los pequeños, no son objetos de cuidado, son sujetos de derecho. Ahí el micrófono se quedó grabado. Bueno, buenas tardes. No escuché todo, pero los grabaron unos compañeros. Son 3 preguntas, en realidad. Coincido con ella. La salud para mí se fue en caída. O sea, la salud y la educación, perdón. Se fue en caída, nadie respeta. Yo te escuchaba que vos decías, yo vengo de acá. O sea, yo creo que el niño o el joven tiene que ir a la escuela y no tiene que mandar. Mi tía es profesora. Está pensando todavía hace 7 años con jurídicos y manda una carta de documento porque a ella la agredieron. Porque la directora no se hace cargo. No la directora, no se hace cargo nadie. Y escuché también que vos dijiste, bueno, ahora viene otro poder y va a ser mejor. Yo creo que ya fui a otras reuniones tuyas y ya he escuchado. Hace 4 años de la educación, la gente no quiere gente educada. Quiere burros. El gobierno quiere burros, todos los gobiernos. Todos los gobiernos quieren burros. Yo lo veo así. No le conviene que vos te recibas o que todos se reciban. ¿Por qué? Porque ellos quieren mandar ellos nada más. Vos fíjate que en el poder siempre están los mismos. Ahora vienen en el poder los mismos que tuvieron anteriormente. Por ahí un poquito disfrazados, pero son los mismos. O sea, te iba a decir una guarangada, pero no me animo. No. Son todos los mismos. Son todos los mismos. No sé si me entendés lo que te digo. Y no les conviene. Yo cuando iba a la escuela, a la primaria, yo no le iba a faltar el respeto a mi profesor. A mí si yo iba a mi casa y me faltaban 3 colores, mi mamá me daba. ¿Entendés lo que te digo? No le iba a decir a la profesora. Algo pasó. No sé si me entendés. Yo quiero que vos me respondas qué pasó. Porque vos me decís la culpa la tiene, o te escuché decir recién, la gente o algo se maneja mal. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se podría solucionar esto? De arriba hacia abajo. Esa es la pregunta. Yo creo que hay que rearticular el sistema. Yo creo que básicamente lo que hay que hacer es, 1, los ministerios tienen que apoyar mucho más a los directores y a los docentes. Yo no creo que los ministerios no quieran mejorar la educación. Yo creo que no le están encontrando la vuelta. Pero yo creo que hay una intención de que las cosas caminen mejor. Me parece que lo que hay que rearticular más claramente es decisión de arriba, decisión de abajo, y al director y al maestro bancalos a muerte. Yo les suelo decir a los directores, nunca entregues a un maestro delante de un papá. Después matalo en la dirección, pero nunca delante de un papá, digamos, ¿no? Entonces, me parece que si rearticulamos esas zonas de respeto, si la sociedad se calma y empieza a respetar un poquito más lo que pasa adentro, yo no creo que los pibes en general estén más violentos que antes. La verdad es que lo que dicen los preceptores de las escuelas es que están más abúlicos, están más perdidos, no saben a dónde van. Pero no es cierto que los pibes hoy no están la copa pinchada de los profesores en las escuelas, no saltan los tapones como saltaban en nuestra época. La verdad que los pibes están, yo digo, mucho más tranquilos en la escuela, quieren terminarla, quieren trabajar después, hay que ayudarlos. Y yo creo que hay ahí un tema de cambio social para poder hacer eso, ¿no? ¿Qué pasó con este chico que supuestamente, no sé si lo vieron, que amenazó al profesor y el profesor no quiso hacer actas o una denuncia porque dice que a él no le causó? Si lo vio todo el mundo, no sé si lo vieron. Amenazar al profesor. A ver, les voy a pedir un permiso. Ana, por ejemplo, ya tiene un compromiso personal hace rato. La vamos a aplaudir y despedir y agradecerle mucho, porque Ana se tiene que retirar y sé que hay más interesados. Por supuesto, voy a hacer 2 preguntas más en honor al tiempo de todos los expositores, porque esto se ha estirado. Por supuesto, te puedes retirar y te agradecemos mucho, Ana. Y aguántenme mis 3 compañeros.
Alcenor, que había pedido hace mucho. No, era un pensamiento nada más. O sea, yo creo que uno tiene que programar un país y en función de ese país que va a querer, programar la educación. Por ejemplo, si viene un ministro de Bolivia y dice, quiero hacer una escuela de marina, no tienen mar. Bueno, en la Argentina hay que planificar qué país queremos. Queremos ser industriales, necesitamos ingenieros, vamos a ser un país de servicio. Entonces, hace 30 años, desde que vino la democracia, que parece que vamos a ser un país de servicios, sin industria, sin nada. Entonces, cerremos la ingeniería, cerremos todo, porque ¿para qué lo queremos? Ahora, si nosotros planteamos hacer un país industrial, creo que hay que hacer un gran debate de qué proyecto nacional queremos. En función de eso, la educación tiene que estar en función de lo que vamos a necesitar como Estamos país. confluyendo a la... Y esa es la pregunta. ¿Ustedes piensan que la educación tiene que estar en función de un proyecto económico del país, proyecto de vida, o solo la educación aislada, como nos vende la tele, la educación? ¿No? Para mí es todo en conjunto, ¿no? Espera, terminemos con las dos preguntas y contestamos las dos, ¿no? Bueno, soy Débora Ramos y nada, sobre la discusión que estaban armando, escuché a cada orador, ya tanto lo que es el área civil, tecnológico, económico, social y sobre educación. Mi leve opinión es que se tienen que implementar técnicas variables para cada organismo. Lo que decías sobre ese chico Juan que vino con el pelo teñido de color violeta. Todo se basa sobre los problemas, donde hay vacíos, tanto en la educación, tanto en lo que es los organismos judiciales y sobre todo lo que es el área tecnológico. Hay demasiados baches, huecos, donde ninguno de los partidos que están liderando hoy, de los 3 a 4 más conocidos, tampoco tenemos quien nos defienda. O sea, por eso las técnicas variables se tienen que aplicar en cada organismo. Bueno, gracias. Les pido por favor que aprovechemos a los 3 expositores con preguntas. Preguntas específicas. ¿Quién quiere No sé si estoy en preguntar? lo correcto, me gustaría que me corrijan si estoy mal, no sé. Ahí contesta Gustavo ambas y por supuesto Vilma y Hernán. Yo sí veo que dice una barbaridad. Me pega. No, yo te diría, a ver, la pregunta es ¿dónde tiene que haber orientaciones? Hoy, en términos universitarios, uno empieza a ver, cuando mirás los ingresos a la Universidad de Buenos Aires, los pibes están entendiendo claramente que acá hay prioridades, las ingenierías vienen subiendo muy, muy fuerte, la Facultad de Arquitectura hoy tiene muchos más alumnos que entran a hacer diseño que alumnos que entran a hacer arquitectura. La Facultad de Medicina está teniendo una cantidad de gente que entra a estudiar enfermería que es enorme. O sea, yo digo, los pibes están entendiendo para dónde vamos mucho mejor que nosotros. Me parece que lo que hay que garantizar son una escuela de base abajo. La escuela, yo creo, técnica, ahí tenemos un problema que hay que orientar para tener una idea. Chile tiene 50% de alumnos en la escuela técnica, nosotros tenemos 12%. O sea, la escuela técnica en la Argentina no... Es un proyecto que se quedó, que hay que poder renovarlo. Y sobre el tema de los vacíos, yo te diría, una sociedad funciona con vacíos y va resolviendo. Lo que nosotros tenemos un problema es que no vamos resolviendo. O sea, que nos encontramos 10 veces con el mismo problema. Pero yo tengo... Exactamente, y me parece que es esto que yo estoy diciendo. Cada escuela tiene que construir un colectivo, tomar decisiones y cubrir los vacíos con decisiones que tenga. O sea, me parece que en algún momento tenemos que tener claro que a los pibes hay que decirles que sí, que no, o que más o menos. Yo creo que los chicos están pidiendo parámetros, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que se ha planteado es la familia. Si no hay familia, es muy difícil que la escuela de educación nacional pueda hacer todo. Hay otras familias, hay otros agrupamientos, depende de dónde. Yo diría, en la capital está todo mucho más bravo. En el interior hay mucho más todavía, hay mucha más familia. Yo diría lo de los papás está más difícil que lo de las mamás, pero nada, la escuela tiene que construir un hábito y trabajar con eso. Y límites. A un niño se le da límites. Te guste, no te guste, no te guste, psicóloga, social, y tiene que dar límites. Seguro. No le pones parámetros, si no, no avanza en la vida. No le puedes decir todo que sí, porque no sabe conocer el no, no conocer no. Y tenemos que saber que hay sí y hay no.
Sí, el juego de la vida. Lo que pasa que Eso. La familia en la casa, la mamá no tiene trabajo, el papá no tiene trabajo, el marido la abandonó. Espere. Nos queda el último ahí, dale. Último. Hola. No, yo le quería decir que la escuela tampoco es una isla. La escuela, si vos tenés adentro de la escuela una cantidad impresionante de pibes de la asignación universal por hijo que vienen y muchos quieren terminar quieren hacer la escuela porque tienen que cobrar el subsidio. No porque quieren hacer la escuela, porque nadie pensó en ellos antes de incluirlos y entonces lo que hacen objetivamente es dinamitarle el aula a los docentes, no pueden terminar los planes, es un caos. Pero los pibes Pero no es están. el problema. Pero los pibes no están haciendo eso, Vilma. Sí, no digas que no. Yo lo que digo es que nadie piensa en ellos. No piensan. Pero Son todas salidas. Entonces, si vos no tenés en una situación social, si tenés una situación social como la que tienen las escuelas en la provincia, porque todos esos lugares que vos decís son todos lugares, si querés, mejores. Yo, si querés, te digo, recorro las escuelas de Moreno, porque producto de los chicos que volaron, recorrí otras. Y tengo un padre, un docente del cuartel quinto de Moreno, que nos dijo el otro día, bueno, muchachos, ¿yo qué quieren que les diga? Cuando tomo examen, entro y le digo a los pibes, las armas al escritorio. Esa es la otra realidad que tenemos, de los problemas sociales a los que me refiero. Entonces, no es fácil. Nos queda ahí la última, dale. Bueno. Espera, estaba adelante. Bueno, mi nombre es Daniel Arias, soy estudiante de física de la UBA. Vamos a ver cómo lo voy armando. Yo creo que actualmente el sistema tiene falencias grandísimas, un poco retomando lo que decía ella en el ámbito tecnológico. Creo que realmente la formación, al menos en matemática, de los jóvenes es pésima. Porque creo, según tengo entendido, sos ingeniero, ¿no? ¿Vos? O sea, creo que... Sí. Creo que yo me enganché un poquito al último. Cari, ¿te acordás? Sí, soy ingeniero y le dieron un lenguaje claro, mirá cómo son las ciencias. Pero sí, la ciencia básica te va a ayudar toda la vida. Bueno, ahí va un poco... Que es lo que está planteando también Gustavo, de leer, escribir, matemática y después... Yo lo que veo mucho es que cada vez que un chico intenta terminar el CBC, al menos en carreras con un alto contenido en matemáticas, todos fracasan. Un gran porcentaje. Supongo que lo deben saber, las estadísticas no fallan en eso. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Entonces, estos chicos llegan primero que llegan con una formación pésima en matemáticas, ¿no? Pero por otro lado, esto los condiciona. Tengo otra pregunta, porque escuché que él dijo que Argentina planeaba hacer un modelo industrial. Hacer la pregunta. Ok. ¿Por qué Argentina, en lugar de apuntar hacia una formación industrial, ¿ok?, hacia industrializar el país, no puede dar un salto y poder ser un exponente tecnológico de Latinoamérica? ¿Por qué no invierte tecnológicamente en que los chicos aprendan programación, que aprendan computación, que realmente jóvenes que aprenden a programar pueden fácilmente acceder a un trabajo, ¿entienden? Y un trabajo bien remunerado. ¿Por qué no podemos aplicar realmente políticas que puedan impactar a los jóvenes? Lo tuyo no es una pregunta, es una frustración que tenemos todos. Porque es así. No, okay. Lo digo, lo comparto con vos. Ok, entonces me parece que lo que hay que atacar realmente es darle a un joven que cuando termine el secundario tenga una perspectiva. Claro. Porque, claro, o sea, un chico se recibe del secundario. ¿Y qué opciones tiene hoy actualmente? Ninguna. ¿Por qué? Porque vos vas con título de secundario y ¿a qué trabajo accedes? A nada. ¿Ok? Eso lo sabemos todos. Entonces, ¿en qué posición te deja? Decir, bueno, terminé el secundario, no puedes hacer nada. Ahora, si vos tuvieses una formación, si vos dijeses, bueno, si meto 2 años más. Pero es lo que yo veo un montón de gente que me dice, no, porque matemática es muy difícil, ¿por qué? Pero entonces, ¿por qué es tan difícil? Porque no se los estimula. Porque los profesores los ayudan y porque, por sobre todo en la casa, no hay ningún soporte. ¿Ok? Bueno, sí, pero ¿sabes qué? Acá voy a diferir con vos, pero fuertemente. ¿Vos sabés qué? En mi facultad, ahí está, mira. Yo estudio física, ella lo sabe, lo debe saber. ¿Quiénes son a los que mejor le va? ¿A los que perseveran más o a los más inteligentes? Porque inteligentes son un puchito, ¿eh? Yo conozco 2 o 3 que te digo que son genios.
Pero el resto son pibes que se rompen yo el no lomo puedo- estudiando 10 horas por día y esos son los que se reciben. Esos son los que sacan adelante a la Argentina como país. Por eso te dije antes que yo tengo un hijo que es ingeniero en alimentos e ingeniero químico, hizo las dos ingenierías durante 14 años trabajando 9 horas por día. Pero también tiene una habilidad muy especial para sentarse delante de los números y poder resolver esas situaciones. Pero eso se trabaja. Ahí hay una falacia. Chicos, no, ya me están cortando ya el micrófono. A ver, lo tenemos que hacer por respeto a los expositores que también tienen su vida, tienen una Y vida. los que ellos tres. vinimos temprano Tienen una vida, tienen familia. A ver, yo les voy a proponer nos lo invitan siguiente. a cenar. Este espacio ha sido un éxito y la verdad que nos gratifica mucho y hay que felicitar a los chicos por lo que han logrado armar. Yo voy a proponer lo siguiente. Ya tenemos una fecha prevista para el 28, pero vamos a tratar, Mica, de ampliar y de alguna manera ampliar estos temas. Puedo conseguir alguna otra fecha porque me parece que es muy interesante. Discúlpenme los que no puedan alcanzar a preguntar, porque la verdad es que ya me parece una falta de respeto a nuestros compañeros que están acá conmigo. El tiempo lo estamos dispensando. Lo que yo asumo en este momento es tratar de armar otra fecha con la Fundación, a ver si podemos ampliar un poquito, repetir este tema de innovación y educación. ¿Les parece bien? Bueno, y gracias a todos por venir. Especialmente a él.